estamos acá para informarle a la población cuál es la situación a este momento que estamos viviendo nosotros en esta guerra contra las pandillas. Quiero mostrar un tuit de Casa Presidencial, de la cuenta de Casa Presidencial, donde pues comparten con toda la población. El presidente ha mantenido informado a todos los salvadoreños, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, sobre todo este trabajo que se está realizando. Y aquí está la cuenta de Casa Presidencial, donde dice: el presidente Nayib Bukele está reunido con el Gabinete de Seguridad, el fiscal general y el presidente de la Asamblea Legislativa para discutir acciones que se implementarán con las reformas que castigan con penas de prisión de hasta 15 años por grafitis alusivos a grupos terroristas. Ahí podemos ver quienes estaban en esta reunión: el presidente de la Asamblea Legislativa, el fiscal, el ministro de Justicia y Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil, el director de Centros Penales y también pues obviamente nuestro invitado de esta mañana, el ministro de la Defensa. Me dice producción, 1:56, ahí está, a la 1:56, prácticamente a las 2 de la madrugada, esta reunión que me decía el ministro de la Defensa fuera de cámara se extendió por varias horas en la madrugada. Ministro, lo ha dicho el presidente recientemente, lo vimos en la incorporación de estos nuevos elementos a la Fuerza Armada y en la graduación de los nuevos policías. No hay tregua, no va a parar en esta guerra que él pues está encabezando contra las pandillas. Efectivamente, y algo que es importante recalcar, que el señor presidente siempre va, no sé cuántos años adelante de lo que piensan la gente malévola, la gente de oposición también. Porque imaginémonos que hubiera pasado si él no hubiera tomado la decisión en julio, el 19 de julio del año pasado, de incrementar los efectivos de la Fuerza Armada. Y si ese fin de semana fatídico nos hubiera tomado a nosotros con menos efectivos, pues la situación habría sido distinta. Y eso, que no vamos a dar ni un paso atrás, está demostrado desde ese momento en el cual se dijo hay que ir duplicando los efectivos de la institución. El día de anteayer, tuvimos la presencia o la graduación, digamos, de 1.450 efectivos que terminaron su adiestramiento regular y ya están aptos para incorporarse al Plan Control Territorial. Pero también el 1 de abril de este año ingresaron 1.400 efectivos más, es decir que ahora ya llevan 5 días de haber iniciado el adiestramiento, 1.400 efectivos más, que obviamente en 3 meses se estarían incorporando al Plan Control Territorial, y así tenemos programado 2 ingresos más de la misma cantidad de efectivos a la Fuerza Armada. Esto es un indicador que nosotros estamos hablando en serio, que estamos combatiendo este problema de maras y pandillas con seriedad, y que no vamos a dar un solo paso atrás para recuperar la seguridad en nuestro país. El presidente Nayib Bukele, en este mensaje que brindaba, muy enérgico, y lo insisto, estaba muy indignado por ese sábado fatídico en El Salvador, y con un mensaje muy enérgico dijo: no tienen idea a la Fuerza Armada a la que se van a enfrentar, una Fuerza Armada que cada vez está más profesional y más equipada, ministro. Sí, y lo que pasa es que desde un principio teníamos claro que iban a suceder cosas como esta, en las cuales las maras y pandillas que estuvieron acostumbradas a extorsionar al gobierno, a extorsionar al Estado a través de los homicidios y los otros delitos que cometen, iban a intentarlo hacer con nosotros, porque obviamente han tenido el apoyo de políticos y de otras personas que tienen muchos intereses en que las pandillas tengan fortaleza en El Salvador. Y sabíamos, obviamente, que íbamos a enfrentar algo similar. Entonces, desde un principio, el señor presidente nos dio instrucciones de ir equipando la institución, y de ahí que en el Plan Control Territorial hay una fase, la fase 3, que es la modernización de la Fuerza Armada, y obviamente de lo que yo estoy hablando hay muchas cosas que también son de aplicación a la policía.
y comenzamos nosotros a ir dándole cumplimiento a esa orden. Y podemos ver cómo desde ese momento comenzamos nosotros con los pocos recursos que teníamos a ir generando ese cambio. Comenzamos dándole chalecos a los soldados, chalecos de protección, cascos, pero no lo suficiente. O sea, íbamos a un paso bien lento. ¿Por qué? Porque se negaron en su momento los recursos que a estas alturas pues estuviéramos mejor equipados con la Policía Nacional Civil. Pero bien, la situación no fue así y no nos íbamos a quedar llorando porque no nos dieron ese apoyo. Y seguimos nosotros preparándonos para estar bien preparados. ¿Y qué es lo que sucedió? Ustedes también vieron la incorporación de los vehículos Yagu, que la verdad, recabando o recogiendo esa idea del señor presidente de modernización y conociéndolo, a qué se refiere él cuando dice modernizarnos, sabíamos que teníamos que invertir en algo que diera los resultados y tuviera la capacidad. Entonces se comenzó con el proceso de la adquisición de esos vehículos de última generación para lo que se necesita, para que esos vehículos puedan actuar en el terreno en el cual es muy difícil llegar con otros recursos. Y traen incorporados al vehículo los drones, no un dron corriente, sino que drones con capacidad, con cámaras infrarrojas que puedan ser capaces de detectar y adelantar y darle información en el momento real al conductor del vehículo, y que el conductor del vehículo pueda tomar también decisiones de acuerdo a lo que se esté desarrollando, porque una cosa es que nosotros o que el comandante de una X unidad le esté ordenando a los que están en el territorio que hagan X o Y actividad, a que también él pueda tomar decisiones, porque él es el que está viviendo el momento. Entonces se incorporaron esos vehículos, los cuales tienen un nivel de protección también para las tripulaciones y, como les digo, la tecnología adecuada para irle proporcionando información a los comandantes y de esa manera tomar decisiones y ser eficientes en contra de las pandillas. Ese es un ejemplo de cómo veníamos nosotros preparándonos, pero ¿qué sucedió ante esta situación? Que ante el músculo que quisieron mostrar los delincuentes ante el gobierno, también se tuvieron que hacer cambios inmediatos y adelantarse a los procesos que nosotros los traíamos un poco más lentos por las leyes que estaban a ese momento. Y se dan las modificaciones al presupuesto donde se solicita recursos para la Policía Nacional Civil, para el Ministerio de Justicia y para la Fuerza Armada, de tal manera que en un proceso más rápido se le puedan dar las herramientas a los miembros de la policía y de la Fuerza Armada para enfrentar eficientemente a la delincuencia. Sí, el día domingo fuimos a el cantón Los Conacastes en Ciudad Arce y los empleamos y nos proporcionaron información para poder ubicar a las personas que se andaban buscando. Por lo tanto, pues es una apuesta que le hicimos muy acertada a la tecnología para las necesidades que tenemos en esta lucha contra las maras y pandillas. Y podemos decir, como recordar todo lo que mencionaban los diputados anteriores, cómo se burlaban de lo que nosotros pretendíamos, porque estamos hablando en serio y nosotros somos los que conocemos de esto, cómo enfrentar esta situación. Pero además de estos vehículos, y lo podíamos ver aquí en las instalaciones de la Escuela Militar, hay un terraplén que tiene un gradiente de más de 45 grados. Y ahí los probamos también, esos vehículos, y subieron sin ningún problema. Aparte que son bien económicos y pueden desarrollar hasta 160 kilómetros por hora, con una capacidad de casi media tonelada de carga adicional que se les puede colocar, es decir, armamento, munición. Esto obviamente pues nos está dando mayor capacidad para la lucha contra las maras y pandillas, pero no solamente son estos vehículos, ya estamos también bien adelantados
con la adquisición de otros vehículos blindados para el transporte de personal. Ya creo que en Centroamérica vamos siendo nosotros y otro país tal vez que su infantería es a pie todavía. Ya todas las infanterías de los ejércitos del mundo, esa infantería es mecanizada, ya no anda a pie. Y estos vehículos contribuyen a eso, más los que estamos adquiriendo ahora, que van a estar pues creo que a mitad de abril estarían ya los primeros vehículos de ese tipo acá incorporándose para la lucha contra las maras y pandillas. Y todo lo que va a venir, que dijo el presidente de la República, esperen porque hay mucho que tendremos y que nos hemos visto obligados a adelantar. Ministro, consultarle qué puede compartirnos, qué ha emanado de esta reunión del Gabinete de Seguridad ampliado esta madrugada con el presidente de la República, que se mantiene a la cabeza en este esfuerzo ante las pandillas. Bien, se han analizado los efectos de las operaciones que hemos realizado, visto o analizando todas las posibilidades o los cursos de acción con los cuales pueden actuar los delincuentes ante lo que se está haciendo, y para cada una de esas posibilidades de ellos hemos desarrollado estrategias de cómo vamos a atacarlo. Todo el objetivo es hacer que estas maras y pandillas no tengan la capacidad de hacerle daño a la población. Y para eso es que estuvimos reunidos. Vamos a continuar con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, haciendo actividades que van enfocadas con diferentes cursos de acción también nuestros, para atacar todavía las fortalezas que ellos puedan tener. Y la fortaleza me refiero a todas aquellas cosas que los hacen que ellos puedan mantenerse todavía con capacidad de andarse corriendo, escondiendo en el terreno. Y eso es bien sencillo, analizar qué es lo que está pasando con las extorsiones, que es una forma de financiamiento que tienen. Otra forma de financiamiento que tienen es lo que resulta de la venta de drogas, del narcotráfico. Y otros apoyos que puedan tener de sectores que les interese que esto siga en El Salvador, y para cada uno de ellos una estrategia aprovechando las capacidades que tiene cada una de las instituciones, porque la Policía Nacional Civil tiene capacidades que la Fuerza Armada no tiene, por la naturaleza de la institución. Igual la Fuerza Armada tiene capacidades que la Policía Nacional no tiene. El Ministerio de Justicia también puede hacer mucho que colabore a la lucha contra estas maras y pandillas. Entonces lo que hemos hecho es analizar cómo estamos en esas capacidades, juntarlas para enfocarlas a aquellas fortalezas que ellos tengan, de tal manera que se vaya debilitando. Y estuvimos viendo eso, analizando otras posibilidades, qué más cosas se pueden hacer para irlos debilitando. Y de esas reuniones surgen muchas acciones que se han venido haciendo. Por ejemplo, en reuniones como esta nos damos cuenta cuánto aportan a las pandillas. Por ejemplo, el tener plaqueado, le llamamos nosotros en el lenguaje plaqueado una zona, es decir, que tengan los signos alusivos a maras y pandillas, porque es como dice, este territorio es mío y aquí nadie se mete cuando está marcado. ¿Se refiere a los grafitis? Los grafitis, correcto, las señales también. Entonces, todo eso son acciones más pequeñas, pero que tienen una incidencia grande ya si lo estamos viendo holísticamente el problema. Es por eso que el presidente de la República, Nayib Bukele, envió nuevas iniciativas a la Asamblea Legislativa, las cuales ayer ya tuvieron respuesta en la plenaria, y es precisamente a la prohibición de estos grafitis y también de estas señas, ministro. Correcto, pues ya eso ahora es ilegal y obviamente está orientado para irles quitando a ellos esa presencia, esa hegemonía que tenían en algunos sectores de la población.
Y obvio que si nosotros hacemos o desaparecemos esos grafitis, nosotros vamos también marcando y ganando territorio. Y si nosotros analizamos la psicología de ellos, si ellos lo usan es porque saben que tiene un efecto positivo en sus miembros y un efecto aterrorizador en la población civil. Obviamente esa es una herramienta psicológica que ellos tienen para poder fortalecerse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir eliminando todas esas fortalezas. De esa manera hay acciones que son tangibles, que se hacen. Algunas son cinéticas, otras no cinéticas. ¿Cuáles son las no cinéticas? Son esas que no implican combate, pero que sí tienen un efecto positivo del que las está ejecutando. Y las cinéticas son las que realizamos operaciones donde vamos al terreno a buscarlos y si hay que enfrentarse, se enfrenta. Entonces, la combinación de ambas son las que nosotros diseñamos y determinamos en las reuniones como las de ayer, y si hay que hacer cambios legales, se hace todo lo legal, bueno, se tiene que hacer para tener esa herramienta legal y la legitimidad para actuar en contra de ellos. Y ayer también presentaba el presidente de la República, lo anunciaba a través de su red social Twitter, como los fondos que les han sido embargados, que se les han retirado a estas personas que están al margen de la ley, estos mismos fondos se van a utilizar en el combate contra ellos. Correcto, porque de igual regresamos y vemos nosotros qué es lo que los hace fuertes a ellos. Tantas cosas, hay una cantidad grande de cosas. Nosotros en el arte operacional a eso le llamamos capacidades críticas, que son de ellos, hay vulnerabilidades críticas. Entonces cada una de esas capacidades críticas nosotros tenemos que ver cómo se las vamos afectando para irlos debilitando. Y como lo repito, a través de acciones cinéticas y no cinéticas. Entonces todos los recursos que ellos tienen, ¿qué es lo que pasa con la legislación como estaba hasta antes de que se emitiera el decreto 333 del estado de excepción? Hacían lento el proceso para que el Estado dispusiera de esos recursos y utilizarlos en contra de ellos. Y aquí es bien sencillo, lo podemos comparar con el éxito que se ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, que los recursos que le decomisamos al narcotráfico los utilizamos nosotros para la misma lucha contra el narcotráfico y han dado excelentes resultados. Eso es precisamente lo que se está haciendo ahora. Sí que existe el CONAV, claro, pero llevaba un proceso largo. Los vehículos, por ejemplo, que se les decomisaban por todo el proceso que tiene que seguirse legal, llegaban a adquirir una condición ya de inservibles. Cuando ya vienen a liberarlos, ya no sirven, o sea, ya no están operacionales porque han estado 2, 3 años sin poderse utilizar. Pues ahora eso ya no va a pasar, se van a poder utilizar inmediato para la misma lucha contra las maras y pandillas. De igual manera, el dinero que se les quita, todo eso, para comprar equipamiento para las instituciones como la policía y la Fuerza Armada. Eso es la combinación, ese es el arte, ese es el plan control territorial que no lo entiende mucha gente. Obviamente no están preparados para estos niveles, porque si lo estuvieran, hubieran dado resultados, hubieran hecho todo lo que el señor presidente está haciendo ahora, lo hubieran hecho en su momento. Y aquí es donde uno observa cómo salen expertos, muchos expertos que en gobiernos anteriores quieren corregir la plana a nosotros. ¿Y por qué no lo hicieron ellos en su momento? Porque no sabían cómo hacerlo. Entonces cuando se critica, por ejemplo, el plan control territorial, es porque solo logran ver hasta donde ellos tuvieron la capacidad en su momento, como lo dije en un momento. ¿No sabían, ministro, o no existía una voluntad por hacerlo? Porque que 6 quinquenios de estos dos partidos hayan tenido el poder legislativo, ejecutivo en nuestro país y que ninguno haya tenido la capacidad para hacerlo, parece difícil de creer. Sí, o sea, digamos, podría decir yo que es una combinación de ambas cosas, falta de más conocimientos y también de algo otro que voluntariamente o con la intención de tener
al país como lo tenían, lo dejaron, fueron dejando que esto creciera. Pero obviamente eso pasó. Nosotros, a partir de que llegó el señor presidente a ser valga la redundancia, el presidente de la República, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que no nos vaya a suceder lo mismo que le sucedió a otros. Y yo decía, y lo dije, me recuerdo que lo mencionaba de tanto estarle repitiendo en la asamblea cuando fui interpelado, les decía, bueno, cada quien entiende de acuerdo a sus capacidades. Y es lo mismo que estamos viendo. De acuerdo a las capacidades de ellos, pues así van a ver ellos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Pero la verdad es que vamos mucho más allá y lo más importante es que los hechos hablan por sí solos. O sea, que aquí hay resultados que son tangibles. Y a pesar de ese fatídico fin de semana, si nosotros comparamos cómo estamos a este momento a cómo estábamos al principio, hemos avanzado mucho, hemos avanzado bastante. Nosotros nos dimos cuenta que en los primeros 7 meses del año 2019 hubo una reducción de los homicidios y de otros delitos totalmente abrumadora y que puso ese año como el año más seguro después de los acuerdos de paz. Y luego el año 2020 superó en resultados al 2019. El 2021 fue mejor que el 2020, fue el año más seguro. Y a este momento, a este día, lo que estamos haciendo en el año 2022 es mejor que los resultados que teníamos a esta misma fecha el año 2021. Es decir, hay resultados, no es solamente teoría. Y eso obviamente que es indicador de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Incautaciones y decomisos que se realizaran a grupos al margen de la ley hoy serán utilizados en contra de ellos en esta guerra que mantiene el gobierno de la República. Quiero mostrarles el tuit que colocó el presidente de la República, ahí lo tiene en pantalla, y dice: he enviado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para prohibir el grafiti alusivo a las pandillas. En este momento está siendo discutido por los diputados. Veremos de nuevo quiénes están a favor del pueblo y quiénes están con las pandillas. Eso lo colocaba el presidente de la República ayer a las 7:49 y decía: también envié otra iniciativa de ley para que el Estado pueda utilizar todo el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas. De esta forma ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos. Veremos de nuevo que diputados están con el pueblo en esta guerra contra las pandillas y comentarles al respecto que precisamente ayer se discute esto en la Asamblea Legislativa. Ayer fue martes de plenaria, ahora ya no solo los martes son de plenaria, hemos visto muchas plenarias extraordinarias y con 64 votos se reforma la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal para considerar como delito los textos, pintura, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual relacionada a los grupos terroristas. Así que téngalo en cuenta, esto fue lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Esto sin duda le genera mucho más trabajo del que ya están realizando. Hasta ayer se contabilizaban 7,000 pandilleros capturados, ministro. Sí, a la hora que se hizo el cierre del día, habían 6,892, casi 6,900. A esta hora ya van quizás los más de 7,000 pandilleros detenidos. Sí, esto ha implicado para nosotros 482 intervenciones a partir de que se dio el decreto 333, en las cuales la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil han estado llegando a intervenir sectores que nosotros tenemos conocimientos que hay pandilleros en ese lugar, y también tenemos 50 sectores en los cuales hay cercos, en los cuales estamos de manera permanente controlando esos sectores. Esto todo implica para nosotros una logística muy grande y por esa razón es que dentro de las reformas que se hicieron se han dado recursos para que tengamos más combustible para poder
movilizarnos, alimentación de las tropas y otras cantidad de recursos que necesitan para poder sostener estas operaciones. Obviamente también la cantidad de horas de trabajo de nosotros junto con la policía aumentan para lograr estos objetivos. Es bastante satisfactorio la cantidad de gente que hemos puesto a disposición de la justicia en estos 9 días, 10 días que llevamos operando y que vamos a seguir. Y yo lo decía, que estamos con la moral en alto, o sea, nosotros estamos y vamos a buscarlo, estamos con ganas de resolver este problema, y eso significa para nosotros más sacrificio, pero sabemos que vale la pena. ¿Por qué? Porque la población nos lo dice. O sea, la población cuando llegamos al lugar nos dice cómo es que ellos se actúan, cómo es que se mueven en los lugares. Y ampliando lo que hablábamos anoche con el señor presidente, y me lo preguntaba, ahí discutimos y pusimos a disposición de todos los que estábamos involucrados todo lo que recabamos del terreno, cuando vamos al terreno, y en base a lo que la población nos dice, ahí decimos entonces hay que hacer estas actividades. De eso se trata y a eso vamos. Y como les repito, nos están dando el recurso necesario para que no haya impedimento en poder seguir golpeando a las maras y pandillas. Sí, con respecto a eso, lo que nosotros vemos, pues analizamos es que, y lo decía bien claro el señor presidente, que hay ONGs que si no hubiera una situación así en el país, ¿cómo justificarían estar acá? ¿Cómo justificarían estar haciendo una misión en El Salvador si no hay un problema? Entonces, a muchos les conviene que eso exista. Y lo hemos venido viendo, cómo se fortalecieron a las pandillas, cómo organizaciones de gran renombre estuvieron involucradas en darle dinero y celebrarles, hacer con las pandillas durante la tregua. Pues eso es lo que el Estado salvadoreño, el gobierno salvadoreño está tomando sus decisiones que son las correctas para resolver nuestros problemas. Y también él decía que países que se supone o que son más desarrollados, tienen más recursos que El Salvador, hacen o toman las decisiones que a ellos como país les conviene. Pero cuando las hace El Salvador, entonces ahí son violadores de derechos humanos y de todo lo demás. Entonces dice, déjennos hacer lo que ustedes hacen en su país, o déjennos que nosotros lo hagamos. Y obviamente la comunidad, la gente internacionalmente también tiene mucho apoyo del señor presidente. A mí no se lo mencioné ayer a él, pero ahí me hablaron de Chile unos compañeros y me decían, me habló, lo contesté en la madrugada y me decía con el sobrenombre que me tenían, pero me decía, te felicito y felicita a tu presidente. Nosotros lo quisiéramos tener acá en Chile, me decía. Quisiéramos tener a tu presidente, y comenzamos a decir, nosotros aquí estamos con esta situación y todo lo demás. Entonces, en verdad, hay un ejemplo a nivel mundial de cómo se pueden hacer bien las cosas, y ese lo está haciendo el señor presidente. Obviamente, todos estamos también en la misma frecuencia, todos estamos convencidos de que se está haciendo lo correcto y que cualquier sacrificio vale la pena. Y la población acá internamente también lo agradece. También donde hay mayor cantidad de salvadoreños en el extranjero, en Estados Unidos, pero no quiere decir que solamente allí, hay en Europa, hay en Sudamérica. Y la mayoría de esa gente ve bien lo que se está haciendo, lo aplaude y le da la aprobación, porque obviamente sí está dando los resultados. Pues imagínense que cuando sucedió ese fatídico fin de semana, nadie, absolutamente nadie, dijo nada, nadie condenó todo eso es lo que hicieron los delincuentes. Al contrario, existió una ola de comunicación, una felicidad para algunos, terrible publicidad que iban contando uno a uno los fallecidos, repugnante. Claro, y que dónde está el plan control territorial. Esa es una forma como una apología, esa es una forma de decirle, hey, están bien, están haciéndolo bien. Nadie dijo nada, pero cuando se comienza a actuar
con contundencia, ilegal, pues ya legal, porque un día antes de eso nosotros no pudimos hacer lo que estamos haciendo después del decreto 333. O sea, porque si lo hacíamos antes estábamos en lo ilegal. Entonces, haciéndolo legal. Y ahí hay gente que, pues, la oposición empieza a criticar, a verlo mal, a poner como una luz, como decir, miren, aquí va a ser un caos en El Salvador y todo. Pero la población que está sintiendo la diferencia, que es la que más sufre, la población lo ve distinto. Y llama mucho la atención que se llega a lugares donde la presencia o la influencia que tienen las maras y pandillas es grande, y uno a veces llega a creer que quizás toda la gente que está ahí está de acuerdo con ellos. Y se da cuenta uno que le claman y le piden que limpie, que se lo lleve, que quieren vivir en paz. Gente que uno la ve que hasta tiene la apariencia que puede ser pandillero, y quizás alguna gente hasta se pueda vestir así para que ellos la dejen en paz, pero cuando ya ven el efecto y cuando ven que estamos en serio, le dicen a uno, limpien por favor, déjenos aquí libres ya que podamos vivir tranquilamente. ¿Y cómo nosotros vamos a ser sordos a ese clamor de la población? No se puede. Y por esa razón es que estamos haciendo lo que estamos haciendo y gozamos pues de ese liderazgo que tiene el señor presidente, que ya demostró que cuando hay que hacer algo porque es justo, porque es lo que la población necesita, lo hace, y no importa que lo critique quien lo critique, porque nosotros sabemos que estamos actuando legalmente y para la población, que es a la que nos debemos. Durante los gobiernos pasados se calcula un aproximado de 70,000 vidas de salvadoreños arrebatadas a manos de grupos de pandillas. 70,000 es un número escalofriante, ministro, en varios años. Esta cifra que sin duda a la que los salvadoreños no queremos regresar, y sobre todo cuando los salvadoreños pensamos en estas nuevas generaciones, que queremos que nuestros hijos crezcan en mejores condiciones. ¿Ese es un impulso para la Fuerza Armada? Sí, porque yo no sé, pero tiene que no ser uno honesto, tiene que estar un poco mal de la cabeza, de mantener a un país, al país donde uno ha nacido, donde está su familia, en esas condiciones, como la vinieron teniendo pues los anteriores. Y digo yo, bueno, ¿y por qué no se hacía? ¿Por qué no se actúa? Es la pregunta que me decía, que parte falta de conocimiento, gente que en verdad hay gente que no le importa y dice que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Eso lo dice Niccolo Maquiavel. Y había gente así, pues, en cargos importantes, en cargos vitales en el gobierno, que no estaban preparados, y otros que tal vez tenían un cierto grado de preparación, pero no les convenía. Entonces dejan de ser desleales con su país, con su patria, y hacen que la delincuencia tenga de rodillas pues a todo el pueblo salvadoreño. Y cuánto dolor en esa cantidad de muertos que hemos tenido después de que se firmó la paz, más que lo que hubo durante la campaña militar. Y eso obviamente tiene que terminar. Sí, eso es lo que clama el pueblo, eso es lo que el pueblo quiere, pues quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad. Gracias, ministro. Y es que hablar desgraciadamente de la delincuencia, de las pandillas, no solo es hablar de ese triste y lamentable número de víctimas mortales, 70,000, sino que es hablar de violaciones a niñas, a jóvenes, es hablar de la mal llamada renta, de esta extorsión que se ha realizado por décadas en todo el territorio nacional, y de muchos delitos conexos. Gracias por haber estado con nosotros, ministro. Gracias a usted, y nada más a la población, que invitarlos a que tengan el valor, la valentía de denunciar, porque nosotros estamos escuchando ese clamor, estamos llegando a los lugares, estamos en serio, y la mejor forma de ir atacando fuertemente a ellos es que también la población nos dé información.